Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que se esté observando este video, este documento, este material. La idea es que en este instante lo que se va a realizar es una breve explicación acerca de dos tiempos gramaticales bastante comunes, pero también muy sencillos de trabajar, de analizar desde el punto de vista de la lengua extranjera inglés. En ese orden de ideas, vamos a trabajar con este documento de English Grammar Tenses, el cual nos va a permitir tener como base, fundamentación, para tener claridad en todos los aspectos que aquí se están planteando. Obviamente este documento abarca muchos más temas, pero se van a ir evacuando poco a poco a medida de que se van trabajando. ¿Listo? Entonces en este orden de ideas se va a trabajar en este espacio precisamente el presente y el presente continuo. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio de cómo es la forma de trabajar el presente simple, ¿sí? Entonces, aquí básicamente lo que hablan es de cómo se arma, ¿sí? De cómo funciona, de cómo se debería tener en cuenta desde el punto de vista gramatical. Nos explican claramente que primero se va a utilizar el sujeto, subject en este caso. Posteriormente vamos a utilizar el auxiliary verb, que en este caso está representado como el auxiliar do. Recuerden que en tercera persona también se puede identificar como el auxiliar das. Posteriormente viene el main verb, ¿sí? O el verbo base. Y finalmente, aquí hace falta colocarlo, pero generalmente con el main verb es más que suficiente para armar la oración. Posterior a eso iría el complement, lo que eventualmente en español conocemos como complemento o algunas veces lo llamamos predicado. Hay que tener claro que existen unas excepciones y aquí se menciona claramente que son tres excepciones. En este caso, la excepción número uno dice de manera precisa: para oraciones afirmativas usualmente no se utiliza el verbo auxiliar. El segundo dice: para la tercera persona del singular he, she, se tiene que agregar o tenemos que agregar la S para los verbos principales o ES para el verbo auxiliar, lo que mencionábamos ahorita, tú o das. Para el verbo to be, la siguiente excepción, no se usa el verbo auxiliar, ni siquiera cuando las oraciones son preguntas negativas. Recuerden que el verbo to be él mismo por naturaleza es un auxiliar y no requiere de otro verbo para funcionar. En ese orden de ideas, aquí tenemos una lista o una pequeña tabla, la cual nos muestra cómo se debería trabajar. Entonces tenemos aquí los sujetos, o en este caso el sujeto. Tenemos en este caso I, you, we, they, que funciona con el verbo principal like, coffee. Nótese que como esa afirmación no va a forma del verbo auxiliar, al igual que en he, she, it. Pero en he, she, it, el main verb, el like, sí debe tener la S. Y como tal, con la S, siempre va a tener que funcionar el he, she, it. De hecho, se podría decir que la S es una representación del verbo auxiliar, que no está acá, como se muestra en la tabla, pero en este caso sí hace parte del verbo principal. Lo mismo se podría decir del auxiliar do, pero a diferencia del auxiliar das, la S no podría sobresalir en este caso. De hecho, el auxiliar do está implícito dentro de este like. ¿Sí? Después sigue la negación. En la negación ya se hace evidente el verbo auxiliar, manteniendo obviamente los pronombres personales que se plantean, la negación respectiva en este caso con el not, ¿sí? Y finalmente el like y el coffee, para el caso del ejemplo, quedan tal cual como se trabaja en la afirmación con el I, you, we, they. ¿Por qué? Porque no podemos utilizar dos veces el auxiliar. El auxiliar en este caso está planteado aquí en la terminación ES para tercera persona, como se planteaba en el enunciado arriba, y el auxiliar do, pues obviamente recogiendo lo que son los pronombres personales I, you, we, they. Por eso aparece el negativo indicando que es la negación. Finalmente, para la pregunta, tenemos que cuando hacemos preguntas con los pronombres personales I, you, we, they, ¿sí? Vamos a tener el auxiliar do como forma de inicio de la oración. Entonces, esto hace parte también de la estructura. Si no va el not, porque estamos hablando de una pregunta, ¿sí? En este caso se pueden hacer preguntas afirmativas, preguntas negativas, pero pues no vamos a llegar más allá.
Y obviamente las preguntas con los pronombres personales he, she, pues van con el auxiliar das, por eso la terminación es s. Y de ahí para allá se tiene la misma estructura. Verbo principal y al final el complemento o en su defecto el main verb con el respectivo predicado. La idea ahorita es tener en cuenta el verbo to be. El verbo to be como tal tiene dentro de sus particularidades tres formas y esas tres formas se utilizan dependiendo de los pronombres personales. Entonces siempre vamos a encontrar que el am se va a trabajar con I, que el are se va a trabajar con you, we, they y que el is se va a trabajar con he, she, it. Y en el caso de las negaciones se cumplen estos mismos tres parámetros, pero adicional a eso lo que vamos a hacer es colocar la palabra not posterior al verbo auxiliar. ¿Sí? Y finalmente, pues el complemento de la oración. ¿Cómo se forma una pregunta? Se intercambia el pronombre personal con el verbo auxiliar. En este caso tenemos el ejemplo del am I, ¿cierto? Entonces, para armar la pregunta yes, no question, una pregunta cerrada, lo único que hacemos es mover el verbo to be al inicio de la oración y el verbo y el pronombre personal al lado o al espacio que deja ese verbo auxiliar. Y aquí tenemos el ejemplo. Am I late? Llegué tarde. Estoy tarde. Esa es la forma en la cual funcionaría con todos y cada uno de los pronombres personales. ¿Sí? Aquí tenemos también el are, que trabaja con you, we, they, y el is, que trabaja con he, she, it. Is he, is she, is it late? Are you, are we, are they late? Entonces, para ser tenido en cuenta desde el punto de vista de la forma en que se tiene que armar y se tiene que trabajar. How do we use the simple present tense? ¿Cómo usamos el tiempo presente simple? Básicamente aquí lo que nos está haciendo es de alguna manera identificar o facilitar el contexto en el cual se debe trabajar. Entonces, ¿cuándo se utiliza? Cuando la acción es general, cuando la acción pasa todo el tiempo habitualmente en el pasado, el presente, el futuro. Es decir, aquí nos referimos cuando trabajamos en cosas rutinarias. Yo me levanto por la mañana, yo me acuesto en la noche, yo voy a trabajar, ese tipo de cosas. Ahí se utiliza el presente simple. ¿Sí? La acción no está pasando simplemente ahora, es decir, pasa ahora y pasa en otros momentos de manera repetitiva, se sigue utilizando el presente simple. Y también cuando la oración es siempre verdad, cuando es una verdad que podríamos decir casi una verdad absoluta, ¿sí? Por ejemplo, the sun rises every day, ¿sí? El sol sale todos los días. Digamos que es una verdad que siempre ocurre. ¿Sí? En ese caso, entonces tendríamos el ejemplo que ajusta para el uso desde el punto de vista del contexto del presente simple. Entonces aquí tenemos un ejemplo, John drives a taxi. ¿Sí? Nótese que el John drives a taxi se utiliza porque John en el pasado manejó taxi, en el presente está manejando taxi y en el futuro seguirá manejando taxi porque hace parte de ese espacio rutinario de su trabajo, ¿no? De su labor. ¿Sí? Y tenemos una oración que termina de complementar. It is John's job to drive a taxi. He does it every day, past, present and future. Complementando eso. Es el trabajo de John manejar taxi. Él lo hace todo el día, todos los días, corrijo. Y pues como tal, lleva tiempo haciéndolo en el pasado, lo está haciendo en la actualidad y lo hace en el futuro. No sabemos por cuánto tiempo. Por esa razón trabajamos el presente simple. Listo, posteriormente vemos estos ejemplos. Estos ejemplos dicen principalmente I live in New York. The moon goes around the earth. John drives a taxi. He does not drive a bus. We do not work at night. Do you play football? Entonces nótese que I live in New York es una verdad general, ¿sí? Se puede identificar como dentro de ese contexto. I live in New York, yo vivo en Nueva York. The moon goes around the earth, algo muy parecido a The Sun Rises, ¿sí? Una verdad absoluta. La luna gira alrededor de la Tierra. John drives a taxi, ya lo vimos. John maneja taxi. He does not drive a bus, él no maneja un bus. Otro tipo de verdad.
clara porque sabemos que lo que hace es manejar taxi. We do not work at night. Aquí ya tenemos una negación, pero nótese que con respecto a la primera, el does se utiliza porque está utilizando el pronombre personal he o he, she, it. Y el we do not work at night, ¿sí? Utiliza el do porque el do se utiliza con el pronombre personal we, también con you, they y con I. Y finalmente una pregunta que es ¿do you play football? En este caso empezamos la oración con el auxiliar do y continuamos con pronombre personal y posteriormente el resto de la oración. Nótese que siempre en inglés hay un signo de interrogación de cierre, nunca de apertura. Esto para que sea tenido en cuenta. Dice, know that with the verb to be, we can also use the simple present tense for situations that are not general. We can use the simple present tense to talk about now. Look at these examples of the verb to be in the simple present tense. Some of them are general, some of them are now. Dice en otras palabras, note con el verbo to be podemos también usar el tiempo presente simple para situaciones que no son generales. Podemos usar el tiempo presente simple para hablar acerca de ahora. Mire los siguientes ejemplos del verbo to be en el tiempo presente simple. Algunos de ellos están de manera general y otros están de manera precisa con el now. Entonces tenemos el ejemplo que plantean acá. Am I right? Tara is not at home. You are happy. ¿Sí? Entonces todo se plantea en el mismo tiempo, en el mismo espacio temporal que es el presente ahora. Esta situación es ahora. Ahí en este caso podemos hacer énfasis de aspectos que están pasando en ese momento, pero como se trabajan de manera general, entonces se pueden utilizar en presente simple y en presente continuo. Entonces el am I right, estoy hablando de que si estoy bien, es en este momento, en este instante, ¿sí? Tara is not at home, nos acabamos de dar cuenta de que Tara no está en casa. Y you are happy quiere decir estás feliz y que está feliz en este momento, ahora. Continuamos. I am not fat, no estoy gordo. Why are you so beautiful? Porque estás tan hermosa. Y Ram is tall, ¿sí? Quiere decir eso entonces que aquí, en comparación con los ejemplos que vimos arriba, ya aquí abarcan más aspectos temporales, tanto pasado, presente como futuro. ¿Por qué? Porque aquí dice que I am not fat, si no es gordo ahora es porque probablemente se ha mantenido delgado antes y se seguirá manteniendo delgado después. Dice, why are you so beautiful? Está preguntando, ¿por qué eres hermosa? Entonces quiere decir, porque has sido, eres y seguirás siendo hermosa de alguna forma, que es lo que plantea acá. Y Ram's tall es porque, desde el punto de vista general, pues siempre ha sido alto o ha tenido la tendencia a ser algo. Entonces, como menciona acá, the situation is general, past, present and future, y por esa razón se trabaja así. Terminamos entonces esta parte del video, ya continuaremos con otro video diciendo this page shows the use of the simple present tense to talk about general events, but note that there are some other uses for the simple present tense. For example, in conditional or if sentences, or to talk about the future. You will learn about those later. Entonces, aquí lo que nos están diciendo es que esta página muestra el uso del presente simple para hablar acerca de eventos generales, pero que se note que hay otros usos para el presente simple. Por ejemplo, con el condicional o con la oración sí, o para hablar acerca del futuro. Aprenderemos acerca de ellos posteriormente. Vamos a dejar entonces este espacio hasta acá. Posteriormente vamos a hacer el siguiente video para complementar todo lo que es este documento muy interesante desde el punto de vista del repaso de los tiempos gramaticales. Feliz resto de día. Bye bye.